Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje al Sentido. Hoy vamos a hacer una cosa muy diferente porque llevamos ya 5 años de viaje al sentido. Hemos hecho alrededor de 100 podcasts y hace poquito me preguntaban si quería hacer un podcast que pudiera resumir los aprendizajes de todos estos 5 años y compartir un poco todo lo que hemos ido aprendiendo. La intención de hoy es poder compartir con vosotros, los que nos habéis ido escuchando, pues estos 5 años de aprendizaje. Y qué podría decir o de qué manera podría resumir este viaje tan bonito que estamos haciendo desde hace 5 años. Así con lo que empiezo, va a ver, veremos qué sale, no sé qué sale, me he estructurado un poco las ideas, pero mi idea también es que vaya fluyendo. Y, y claramente quiero empezar por el concepto de verdad. Es decir, la intención y la voluntad de Viaje al Sentido, cuando lo creamos con David, es la búsqueda de la verdad. Y esta es una palabra muy gorda y es una palabra gruesa y muy difícil de conseguir, ¿no? Porque la verdad es esquiva, especialmente la verdad objetiva, porque si algo nos hemos ido dando cuenta y cada vez más es la diferencia que hay entre los relatos, las historias y las narrativas que nos contamos y la verdad objetiva. Realmente cuando entiendes profundamente este concepto, se te amplía el horizonte y la comprensión del mundo de una manera sorprendente. Es el comprender que casi todo lo que decimos y casi todo lo que creemos es una narrativa y es un relato y es una historia que nos contamos que tiene bases en de dónde venimos, quién nos ha creado, cuáles son las creencias que nos hemos impuesto, cuál es la ideología que creemos, qué defendemos, qué valores defendemos, en qué entorno nos hemos criado, y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando somos capaces de empezar a entender esa diferencia, nos damos cuenta de lo difícil que es objetivar y de lo difícil que es generar una verdad de verdad. Y una verdad que no sea subjetiva y que no sea personal, sino que sea una verdad compartida, y que sea una verdad de todos. Y esta ha sido una de las partes importantes del viaje. Hemos hecho algunos podcasts em, en donde hemos profundizado mucho en cómo acceder a la verdad. Porque a la verdad se puede acceder por muchas vías diferentes y es clave escoger bien qué voy a utilizar yo para defender mi verdad, ¿no? Y claramente a mí se me han abierto tres grandes vías que me he creído de acceso a la verdad. Una es la ciencia. La ciencia está basada en la capacidad que tenemos de detectar lo sensorial con los 5 sentidos, juntada con la racionalidad y la capacidad de generar hipótesis y la capacidad de generar matemáticas y este poder brutal que tiene nuestra mente, que a partir de estos datos sensoriales generamos hipótesis que después validamos con la realidad, que compartimos con el resto de gente. Es intersubjetiva, no podemos decir que es objetiva porque nunca seremos capaces de salir de nuestro sujeto, nadie puede salir de su sujeto, por tanto nadie puede ver la objetividad en sí, pero sí que nos podemos poner de acuerdo en mediciones, la distancia que hay de la Luna a la Tierra, pues todos vamos a estar y vamos a consensuar pues esa verdad y así pues la ciencia ha hecho especialmente en los últimos 5 siglos, pues unos avances increíbles y ha montado una historia, la ciencia, bueno, que continuamente está en evaluación, porque si algo tiene la ciencia es que es modesta y que está abierta
a ser cuestionada y a ser falsada, como diría Popper, y ha creado una historia muy bonita a partir del Big Bang y después del Big Bang, pues cómo se generaron los planetas, cómo se generaron las galaxias, las estrellas, la Vía Láctea, los sistemas solares, los planetas. A partir de aquí, cómo fue emergiendo también mm, las condiciones necesarias para que se pudiera generar vida y después cómo salió la vida. Cada vez estamos comprendiendo mejor cómo emergió la vida, cómo de no vida pasó a haber vida y eso también es muy cuestionable y aún hay muchas hipótesis y después cómo salieron pues las plantas, los animales, los diferentes tipos de animales y los humanos y cómo llegamos los humanos en un momento dado a tener esta capacidad de saber que existimos en el mundo, esta capacidad de pensarnos, esta capacidad de saber quiénes somos y entender de dónde venimos y las grandes preguntas, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y eso la ciencia, pues la verdad es que ha sido muy remarcable la capacidad de alcance que ha tenido y que sigue teniendo. ¿Eh? Aquí también, en muchos podcasts, habréis escuchado la diferencia entre ciencia y cientifismo. Muchas veces la ciencia ha ido más allá y ha marcado una serie de verdades que no están demostradas. Pues porque en un momento dado aparecían las hipótesis más viables, ¿no? Por ejemplo, que no existe nada después de la muerte, o por ejemplo, que la vida no tiene sentido, o cosas así que para nada están demostradas y que forman parte de este concepto de cientifismo muy vinculado a un paradigma científico que a día de hoy está muy imperante, que es el materialismo científico y que está por demostrar, y que aún para nada está claro que sea así, ¿no? Después ha habido otra vía muy interesante, que la hemos explorado mucho también en los podcasts, que ha sido la filosofía. La capacidad, la filosofía o la metafísica, la capacidad de ir más allá de lo que la ciencia nos ofrecía. Porque la ciencia en un momento dado se queda estancada, más allá del Big Bang, pues sí que produce, y hemos hecho algún podcast muy bonito, por ejemplo con Iván Agulló, que nos contaba que hay más allá del Big Bang y la teoría de las cuerdas y las diferentes teorías que hay a día de hoy, pero que ya entran en el mundo de la especulación y entran en el mundo de la matemática y entran en el mundo de las hipótesis. Y ahí aparece la filosofía, que la filosofía es nuestra racionalidad, la capacidad de generar argumentos y de generar visiones de esta verdad a la que aspiramos, sencillamente a partir de la mente. Aquí ya no tenemos tantos datos sensoriales, ya nos fiamos solo de la racionalidad y de lo que produce nuestra mente, ¿no? Y esa también es una vía interesante. Unos dirán que no es tan potente como la primera y porque no hay tanta validación, dirán, pero muchos otros también pues la considerarán muy válida, ¿no? Y con estas dos vías, pues hay mucha gente que se queda aquí, que se queda aquí y con esto han generado propuestas de cosmovisión muy variadas y la historia pues está repleta de grandes filósofos y grandes científicos que nos han mostrado grandísimas cosmovisiones que están por demostrar, muchas de ellas, y que nos han ofrecido una visión de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y se han quedado en esta idea clara de la racionalidad. La racionalidad con los datos sensibles, si le juntas la ciencia, ¿no? Y ahí se abre, para mí, esta tercera vía de acceso a la verdad, que es quizá la más polémica y la más discutible, que es la vía del acceso directo, la vía de la contemplación. La, vida, la vía que pasa precisamente por aquietar la mente, por cerrar la mente y ponerse sencillamente en conexión con la realidad. Y a partir de ahí, y a través de caminos muy variados, como pueden ser
la meditación, la respiración, la oración, los estados expandidos de conciencia, las experiencias cercanas a la muerte, los psicodélicos, etcétera, etcétera, pues ha habido también mucha gente que ha defendido que eso que nos llega es lo más cercano que podemos acceder a la verdad, incluso mucho más que la ciencia o que lo que nos ofrece la racionalidad o la matemática, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí, para mí, también, en todos estos podcasts que hemos hecho, esta vía cada vez más, y eso lo habéis podido escuchar los que me habéis ido siguiendo, pues yo le he ido dando más legitimidad, siendo consciente que es una vía muy peligrosa, porque es una vía que fácilmente nos puede llevar a la superstición y que nos puede llevar a la pseudociencia y que nos puede llegar a la religión y que son vías para mí claramente imperfectas y que no me creo. Las religiones, mm, para mí, pues que hayan 9.000 religiones en el mundo, invalida que haya una que sea la verdadera. Realmente, pues ahí ves de que no puede ser, o todas tienen razón o ninguna tiene razón, ¿no? Pero que haya una que sea la de verdad y las otras no, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? El saber ancestral, ¿no? El decir, bueno, pues esto es verdad porque lo dijo no sé quién, tampoco. Lo tengo que validar o con la razón o con la ciencia, o lo tenemos que validar con el ojo de la contemplación, pero no porque lo dijo no sé quién, es verdad, ¿no? Las pseudociencias, ¿no? Que es muchas veces esta gente que comunica tan bien y que son gente que admiramos tanto, como los gurús, que el mero hecho de que nos digan algo, pues ya es verdadero. Tampoco, 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 ¿no? Por tanto, es muy fácil, y ahí está la gracia de este viaje, y es lo que también hemos intentado aportar en el podcast, es muy fácil caer en estas vías que para mí son imperfectas y que están llenas de sesgos y que un porcentaje altísimo de la población cae en ellas. Con lo cual, sus verdades son verdades para mí que están fundamentadas en pies de barro. Entonces, si tus pies no son sólidos y tus vías de acceso a la verdad no son válidas, pues todo lo demás se cae. Lo cual no quiere decir que no haya verdad ahí. Igual sí que hay verdad, porque alguno de esos gurús o alguna de esas personas o saberes ancestrales sí que supo estar y buscar de la manera correcta, ¿no? Pero claramente sí, si la búsqueda la haces tú, pues hay vías para mí, y eso es un poco lo que hemos ido viendo también en los podcasts, más válidas que otras. Porque es verdad que la verdad es muy esquiva y la verdad objetiva es muy esquiva, pero todos vamos a estar de acuerdo en que hay cosas que son más verdad que otras. Por ejemplo, parece bastante evidente que las verdades que aporta la ciencia, pues son más creíbles o más verdaderas, ¿no? Que las verdades que te pueden aportar, pues algo como la astrología o el tarot. Que no digo que no haya verdad ahí, pero la vía de acceso, pues parece más sólida y más firme la científica. Igual que si os digo que esto es un bolígrafo, pues es más verdad que es un móvil. Y estaremos todos de acuerdo que esto es más un bolígrafo que un móvil, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir afinando. Y ese es el viaje. El viaje es ir afinando para ir encontrando la verdad. Y eso que se entiende muy bien en cosas como la ciencia o como esto que os acabo de decir de un bolígrafo, o incluso, por ejemplo, con la música o con el baile, ¿no? Con la música y el baile uno puede ver claramente aquellas personas que están más afinadas que otras, ¿no? Y uno puede ver claramente aquella música que tiene más belleza que otra música que está mucho más desafinada, ¿no? Y una persona que baila con un ritmo mucho mejor que otra, ¿no? O en el deporte, ¿no? Uno puede ver claramente cuando alguien realmente está fluyendo en una verdad
mucho más profunda que otra persona, ¿no? Pues Messi, o el otro día Alcaraz contra Sinner, ¿no? Pues aquello es un baile en la verdad, ¿no? Es difícil jugar mejor a tenis como lo hicieron el otro día Alcaraz contra Sinner, ¿no? Entonces, bueno, ese es el afinamiento hacia la verdad, ¿no? Que se ve muy claramente cuando el científico pues profundiza en la verdad, cuando el músico pues profundiza también en la música y el deportista en el deporte, pero que en cambio en temas como la ética o la estética o el desarrollo personal o el crecimiento personal o las relaciones, ahí se vuelve más difuso, ¿eh? Y es más difícil acceder a la verdad en esos campos, ¿no? Y ahí se abre un campo también muy interesante en el que hemos profundizado mucho con el podcast, que es el afinamiento personal, ¿no? Es la capacidad como nosotros como personas de cada vez estar más afinados en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿eh? Y cómo realmente, esta palabra tiene mucho contexto espiritual, pero también lo podríamos vestir sin ese contexto espiritual, como despertar. O cómo hacer crecimiento personal, si le queremos sacar la parte más espiritual, ¿no? Y ahí hay un camino, ¿eh? Y ahí claramente hay un camino que si lo trabajamos, y eso claramente lo hemos visto en los podcasts, pues va emergiendo una verdad. Y vamos viendo de que pues cada vez nos acercamos más a determinados atributos, como pueden ser pues la belleza, el amor, la conexión, la empatía, mm, el fin del sufrimiento y atributos supuestamente que forman parte de la verdad. Y eso también lo trabajaremos un poco, ¿no? Claramente hay una idea de fondo que se ha ido afianzando durante todos estos podcasts, que es que cuando uno trabaja y se afina, pues conecta más con la realidad. Y deja de estar tan separado y tan aislado y cada vez se siente más conectado consigo mismo, conectado con los demás, conectado con la naturaleza, conectado con la realidad en la que trabajamos, ¿no? Y puedes ver claramente cómo hay personas que están más afinadas que otras en muchas de estas cosas. Y es verdad que el proceso de afinamiento es parcial. En algunas cosas igual están más afinadas y en otras están mucho más desafinadas, ¿no? Porque hay muchas y múltiples dimensiones en el afinamiento, ¿no? Pero el concepto es ese, cómo me voy acercando a la verdad. Y el podcast Viaje al Sentido es un intento de irnos acercando progresivamente a la verdad. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues por eso le pusimos este título, para tener una vida con sentido, que es la segunda gran palabra que tenía ganas de compartir con vosotros y que es el concepto de cómo consigo tener una vida con sentido. ¿Qué es lo que queremos todos los que estamos aquí? Por algo. Nos sentimos que existimos, es decir, no somos hasta día de hoy que sepamos una IA, una inteligencia artificial, sabemos que existimos, y es lo poquito que sabemos que existimos y queremos estar aquí con una vida que tenga sentido. Y ahí, con esta búsqueda de la verdad, con la ciencia, la filosofía y la mística, queremos entender qué es tener una vida con sentido, ¿no? Y quizá la primera pregunta que emerge y que también la hemos intentado responder en muchos de los capítulos es: ¿tiene la vida un sentido o no? Y aquí emerge dos grandes cosmovisiones, que es que nada tiene sentido, y que los humanos pues, somos fruto del azar, y es este materialismo científico, pues somos una pizca de polvo en el universo, que estamos aquí pues por casualidad y que tenemos que hacer lo que podamos porque nada tiene sentido, después de la muerte no hay nada más y por tanto
espabilar y hacer lo que queráis, que os encaje bien, ¿no? O la otra visión, que es la que nos queremos creer más y que es la que estamos intentando probar y demostrar, que es que no, que sí que hay un sentido cósmico y que sí que hay un sentido último que está ahí, ¿no? Y este dilema, por mucho que queramos sentir lo segundo, no está ni mucho menos probado a día de hoy. Más bien diría que el mundo científico, en un porcentaje relativamente alto, que establecería alrededor del 70%, pues se inclina más por lo primero que por lo segundo, ¿no? Hay un punto aquí fundamental que es el concepto de la consciencia, ¿no? Las grandes cosmovisiones del mundo, que os diría que hay tres, que son el materialismo, el idealismo y el panpsiquismo, y esto reduce mucho porque hay, si entramos más a fondo, pues te aparecen 250 diferentes teorías, pero en estas tres, pues una, pues dice el materialismo que venimos de la nada y que venimos de unas energías que no se sabe muy bien y de dónde venimos, una física y una química, que en un momento dado hace aparecer vida y que hace aparecer plantas y tal, y que hace aparecer los humanos, y que de una forma misteriosa, en un momento dado, emerge la consciencia, que es una cosa que emerge del cerebro, que está dentro del cerebro y que el cerebro, a través de las conexiones neuronales y a través de una serie de procesos que desconocemos, produce la conciencia que permite estar aquí hoy hablando de esto y siendo conscientes de que existimos. Y este es el materialismo científico que defiende también que en el momento en que se muera el cerebro, cuando haya la muerte clínica, la conciencia va a desaparecer y no hay nada más. Y que por tanto somos un producto transitorio, un epifenómeno que ha aparecido en la realidad y que no hay nada más. Y es ese materialismo científico que muchísima gente de la comunidad científica y muchísima gente también de la comunidad filosófica defienden a día de hoy. La alternativa es el idealismo, que es todo lo contrario, ¿no? El que defiende que no, que siempre ha habido una gran conciencia, es decir, que hay conciencia en todas partes y que esa conciencia es la que en un momento dado produjo la materia. Y es una materia que ha ido evolucionando y que sigue evolucionando y que ha llegado hasta nosotros y que nosotros somos parte de esa evolución para acabarnos de nuevo fusionándonos en esa gran conciencia. Y ese es el camino de la separación a la unión. El idealismo es el que nos da un sentido en la vida, ¿no? Porque es el que nos permite pensar de que esto va de pasar de la separación a la unión, pasar de una conciencia individual separada que se sabe a sí mismo de una manera totalmente separada del resto de las personas y de las cosas, a medida que vamos afinando, esta conciencia se va expandiendo y esto es todo el tema de la expansión de la conciencia, que por eso tiene tanta relevancia, hasta fusionarse con el todo. Y entonces aparecen ahí, pues, aparece la conexión, la empatía, la telepatía, muchas veces todos los fenómenos extrasensoriales y los estados místicos, de los cuales hablaremos extensamente. Y entonces, pues bueno, pues es esta cosmovisión de que piensa de que todo tiene un sentido y que estamos aquí de paso en un proceso que no acabamos de comprender, en un sentido cósmico que no acabamos de entender. Aquí también hay muchas variantes dentro de este idealismo, ¿no? Porque hay mucha gente pues, que creerá en vidas pasadas y en karmas y en cosas que hemos ido trascendiendo, ¿no? Y habrá gente que pensará que cuando muramos sencillamente nos disolvemos en la gran conciencia. Y nuestro yo desaparece y nos fusionamos en una gran conciencia. Fijaros que todas las religiones, cuando han ido emergiendo, salen
sobre todo las que salen de experiencias místicas por parte de personas que han tenido estos estados expandidos de consciencia, pues salen de aquí, ¿no? Salen de personas que en un momento dado pues han experimentado estos estados y a partir de aquí han construido pues una religión alrededor de esos estados que se le ha puesto muchas veces doctrina y que se le ha puesto muchas veces otros elementos, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente defiende que la mayoría de las religiones pues provienen del misticismo. Y por tanto, pues en un momento dado divergen las religiones, pero tenían un núcleo común que era estos estados expandidos de la consciencia, ¿no? Y esta es una segunda gran cosmovisión, ¿no? Hay una tercera gran cosmovisión que además últimamente se ha vuelto bastante popular, incluso en el ámbito científico, que es el panpsiquismo, ¿no? Que es que uno no puede separar materia de consciencia, y que lo que ha habido es una emergencia progresiva de las dos cosas a la vez. Y es un monismo, que le llaman en vez de haber un dualismo, ¿no? En el idealismo hay un dualismo, ¿no? Aquí lo que hay es una emergencia progresiva de materia y de consciencia. Y un poco, pues, el panpsiquismo defiende que incluso una mesa tiene una especie de consciencia que es muy protobásica y que no tiene nada que ver con la consciencia que tenemos los humanos, pero que ha sido pues, este proceso progresivo, ¿no? La ciencia está ahí intentando probar, y hay estas 250 teorías sobre qué pasa con la consciencia y cómo emerge la consciencia. Se ha llegado a ciertos consensos con los correlatos neuronales de la consciencia. Se sabe un poco por dónde circula la consciencia en el cerebro. Eso cada vez más se sabe más. Lo que no se sabe es cómo se produce la consciencia. Y aquí hay las dos grandes teorías que están muy vinculadas con el materialismo, el idealismo y el panpsiquismo, ¿no? Que es hasta qué punto la conciencia es productiva o hasta qué punto hasta qué punto el cerebro es productivo de la conciencia o hasta qué punto el cerebro es permisivo de la conciencia. Hasta qué punto esas redes neuronales que se han detectado son las que producen la conciencia en un momento dado o hasta qué punto lo que hay es una gran antena que capta esa energía que no sabemos muy bien ni de dónde viene ni cómo porque no se ha detectado y produce la consciencia. Por tanto, la consciencia es productiva o es permisiva. Si es permisiva, fijaros, si es productiva, pues estamos en el materialismo. Si es permisiva, fijaros que se abre un campo enorme que permite muchísimas teorías, ¿no? A partir de aquí, pues podemos hablar de una gran conciencia en donde está toda la información y en donde todo es posible, ¿no? Pues el que hayamos tenido diferentes vidas, el que en un momento dado podamos tener precogniciones, que podamos saltar en un momento dado a otro espacio-tiempo diferente del que estamos, que podamos tener acceso pues, a la telepatía, a la clarividencia, a la precognición, a la psiconesis, etcétera, etcétera. Todas las religiones, en el fondo, pues son permisivas y entienden de que hay algo mucho más allá, es decir, que conciencia, mente y cerebro no son la misma cosa. Y que el cerebro es una antena que permite que se produzca la mente y la consciencia. Esta visión permisiva y estas teorías más idealistas o panpsiquistas son las que abren la puerta a que la vida pueda tener un sentido cósmico. Y son las que hemos estado valorando y trabajando a fondo durante estos 100 podcasts, para ver hasta qué punto tienen credibilidad. Y hemos hecho muchos podcasts, por ejemplo, de los fenómenos ESP,
que son los fenómenos chi, de telepatía, clarividencia, precognición, psiconesis, curaciones. Hemos hecho podcasts de experiencias cercanas a la muerte, muy, muy interesantes. Hemos hecho un montón de podcasts también de meditaciones y espiritualidad. Hemos hecho podcasts de psicodélicos. Los psicodélicos también es un campo súper interesante porque estas plantas maestras o estas sustancias como el LSD o el DMT, pues te permiten un acceso a esta realidad directa que es muy difícil. Lo que sí que parece muy claro es que desde que nacemos se nos cierran puertas y es como que estamos, si realmente te crees que eres, que el cerebro es permisivo, pero solo nos deja estar en una frecuencia. Como si fuera una radio, pues estamos en el 105.0, ¿no? Y está ahí, no nos podemos mover de ahí. Solo nos podemos mover de ahí pues haciendo cositas como las meditaciones, como los psicodélicos, como determinado tipo de respiraciones, como en un momento dado si tenemos experiencias cercanas a la muerte, etc. Esta es la hipótesis. La hipótesis es que a través de determinados caminos podemos trascender nuestra frecuencia de radio y acceder a la realidad de fondo. Y por tanto ser capaces de comprender el sentido de la existencia. Sí que parece claro que cuando se hacen alguno de estos caminos, como por ejemplo la meditación, pasan cosas que ahora comentaremos también después, eh, pasan cosas que tienen mucho que ver con un sentido de conexión mucho mayor con la realidad. Es decir, con lo cual sí que parece que muchos de estos caminos llegan a una mayor amplitud, es como si se hiciera luz progresiva dentro de la comprensión de nuestra realidad. Es decir, teníamos una pequeña bombilla que a través de determinados caminos pues amplía su luz y hace que la luz cada vez sea mayor y por tanto podamos ver más realidad, ¿no? Y eso los que practican y los que han hecho alguno de estos caminos lo conocen y lo saben y eso, aparte de los podcasts, pues en mi caso, pues lo he podido vivir en persona y claramente es un sí muy, muy, muy rotundo, ¿no? Bueno, en este concepto de sentido, también en alguno de los podcasts hemos jugado un poco con la inteligencia artificial, que es un mundo apasionante que yo creo que en poquitos años es probable que nos aporte luz en todo esto que estamos comentando, porque los avances que está teniendo la inteligencia artificial son sencillamente alucinantes y desbordantes. Y la gran pregunta que nos hacemos todos, porque ya se han ido cruzando muchas fronteras con la inteligencia artificial, por ejemplo, se decía, la inteligencia artificial nunca podrá ser creativa, ¿no? Ya lo es, más creativa que no. La inteligencia artificial nunca podrá pensar de manera estratégica, ya lo es, ha ganado a Kasparov, ganó a Kasparov en ajedrez. Es verdad que ganó por fuerza bruta, porque tenía todas las partidas de ajedrez del siglo XX y fue capaz de ganar a Kasparov. En ese momento se dijo, pero no puede ganar a Go, que es el juego este chino, que es mucho más complejo que el ajedrez. Bueno, pues al cabo de unos años lo ganó y lo ganó con razonamiento ya. Ya no lo ganó por fuerza bruta, por tener todas las partidas, sino ganó ya razonando. Y con lo cual bueno, parece que se van rompiendo todas las barreras que se pensaba que la IA no sería capaces de resolver y faltan las grandes, las grandes. ¿Y cuáles son las grandes? Las grandes son si la IA podrá ser libre o no y si la IA podrá ser consciente o no. Si en un momento dado la IA es libre y consciente, es probable que, por ejemplo, se pueda imponer el materialismo y veamos de que somos capaces de crear un ser humano consciente en el laboratorio. Y que por tanto tendremos una fórmula que no sé cuál es, que mezclando neuronas y silicio, porque todo emerge del silicio, pues que del silicio emergerá conciencia, ¿no? Pues bueno, pues hay muchísima gente, sobre todo el mundo que defiende el idealismo y el panpsiquismo. Antes decíamos
que el 70% de los científicos y el 70 y el, yo creo que entre el 50 y el 60% de los filósofos pues defienden el materialismo, pero hay un 30% de científicos y hay un 40-50% de filósofos y el 100% de los místicos que defienden que no, que la conciencia es una cosa que no se puede producir en el laboratorio, sino que todos estamos hechos de conciencia, ¿no? Y por tanto, ahí la IA tendría que tener más dificultad para acceder a eso. Y bueno, este es un debate apasionante y que hemos intentado reflejar en muchos de los podcasts. También hemos hablado de física cuántica. Muchas personas vinculan la física cuántica con el misticismo y eso también ha dado lugar a muchos equívocos. De hecho, tenemos una entrevista muy bonita en físico cuántico que se burla del misticismo cuántico y del mal uso que se hace de la cuántica por parte del misticismo, pero después en el lado místico, pues hay a día de hoy hipótesis totalmente vigentes en la ciencia actual, pues que intentan demostrar que el colapso de la función de onda se produce por parte de la consciencia. Y eso a día de hoy aún es una teoría válida y que sigue siendo perfectamente factible, ¿no? Por tanto, apasionante todo esto y vamos a seguir por ahí los 100 podcasts siguientes y a ver dónde llegamos, ¿no? Y esta ha sido la primera parte muy vinculada a resolver las grandes preguntas, ¿no? Y tanto la verdad como el sentido tiene mucho que ver con el de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero la segunda parte, tanto más interesante que la primera, tiene que ver con la transformación. Ya no es tanto la transformación para tener una vida con sentido, pero ya más en el plano personal. Es decir, oye, ¿qué viaje tenemos que hacer para tener una vida más plena, una vida con más sentido, ¿no? ¿Qué viaje espiritual? Y algunos aquí ya me cortan el cuello. ¿O qué viaje de crecimiento personal? Con lo cual me pongo más en modo de que cualquier persona, aunque sea del materialismo, pues pueda estar abierta, pues merece la pena mm, hacer para tener una vida más plena. Y aquí hemos tenido muchas voces y muchos podcasts que he intentado resumir de una manera muy breve con lo que son para mí los cinco, el último se divide en dos, o seis, para mí, grandes viajes. Y a mí me gusta mucho la palabra, y así que muchos tampoco no van a resonar con esta palabra, del despertar. El despertar como aquel viaje consciente que hacemos las personas en un momento dado en nuestra vida, que nos lleva más allá de los condicionamientos genéticos y de los condicionamientos que nuestro ambiente, nuestra familia, nuestro entorno nos ha marcado. Es decir, hay un momento en la vida en que podemos, a través de nuestra conciencia, intentar crecer, evolucionar más allá de todo aquello que nos condiciona, siendo conscientes de que aquello que nos condiciona es muy importante en nuestra vida y nos va a marcar para siempre, ¿no? Y que probablemente el viaje que tengamos que hacer tiene que tener mucho de eso, ¿no? Y el marco con el que, o la estructura que he pensado compartir con vosotros en estos 100 podcasts que hemos hecho, es un marco con estos 5 o 6 viajes, el primero de los cuales es aquello que tiene que ver con el cuerpo. Que Ken Wilber, que es muchos que me habéis ido siguiendo sabéis que es mi autor favorito, habla del opening up, que tiene que ver con el cómo nos conectamos y abrimos nuestras antenas para conectar con el presente y con la realidad. Hay que hacer un trabajo en el cuerpo para conectar con la realidad de una manera más verdadera o más auténtica. Y eso pasa
por cosas que todos conocéis, como el tener buenos hábitos, ¿no? La buena alimentación, el hacer deporte, el dormir bien, todas estas cosas, pues son muy relevantes, y hay cosas que actúan en contra, ¿eh? El tener vicios, el comer mal, el tener malos hábitos, pues todo esto nos lleva a la oscuridad. Muchas veces el riesgo de los placeres mundanos nos evita poder acceder a una realidad que, si no tenemos las antenas abiertas, no vamos a poder acceder. Y ahí es verdad que hay gente que tiene más predisposiciones que otras, ¿no? Hay personas que nacen con una química en el cerebro muy complicada, y que les es más difícil el acceso a esta conexión real con la realidad. La bioquímica que se nos produce dentro nuestro, pues marca mucho la conexión real que tenemos cuando está. Esto lo notamos muy bien cuando estamos enfermos, cuando estamos de resaca, o cuando estamos cansados, que ahí todo se vuelve mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, cómo trabajamos cada día en todos estos buenos hábitos y tal, pues ahí hay mucho trabajo. Hemos hecho algunos podcasts de nutrición, hemos hecho algunos podcasts de deporte, del sueño, y ahí también pues hay mucho trabajo, pues en alimentación, pues hemos hablado mucho de los ayunos, hemos hablado mucho de la dieta keto, en el deporte pues hemos hablado mucho de la importancia muscular bien para la longevidad y en el dormir pues el hacer descansos pues de 7-8 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo relevante, sobre todo para los que estamos aquí en el mundo occidental, es no solo limitarnos a estos enfoques más de tipo occidental, sino incorporar también en el Opening Up los enfoques más orientales, que tienen mucho más que ver con el aprender a respirar, el aprender a meditar, el hacer un trabajo mucho más conectado con bueno, pues las visiones orientales, ¿no? Y esto, pues poco a poco ha ido llegando aquí. Hay mucha gente pues, que ya practica yoga, hace meditación y tal, pero mm, lo que es difícil muchas veces es introducirlo como de una manera estructural. Y en el día a día, igual que nos cuidamos con la alimentación, con el deporte, con tal, pues que esto también sea parte de nosotros. Y claramente ahí os puedo decir que hay mucha verdad. Y en mi caso, que no me considero una persona muy evolucionada en esto, pero lo que he hecho me ha llegado de una manera profunda. Por tanto, emplazo mucho también a la práctica de la meditación. Aquí hay muchas escuelas, hay muchos enfoques, hay muchas alternativas, es cuestión de coger una. Yo he hecho mucho picoteo espiritual, ¿no? Y picoteo de prácticas diferentes y no he evolucionado hasta que no he conseguido meterme en una. Y a veces es escoger una, la que sea, pero meterse de verdad ahí y hacer una práctica sostenida, ¿no? Aquí en el Opening Up, para acabar con el Opening Up, también no va solo de cuidarse en lo físico, también va de cuidar las capacidades. Y aquí tenemos muchas capacidades, como por ejemplo, pues las inteligencias múltiples que tenemos, ¿no? Pues captamos la realidad de una manera cognitiva, como hemos dicho al principio, ¿no? Pero también pues tenemos inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia intrapersonal, inteligencia espacial. Entonces, bueno, desarrollar y cultivar todas estas capacidades nos hace estar más open up, ¿no? Y ahí también hay mucho trabajo. Por ejemplo, también con una cosa como la empatía, ¿no? Pues el aprender a escuchar y el saber escuchar,
pues nos conecta con la realidad de una manera mucho más potente, ¿no? Y eso es algo que también en los podcasts lo hemos intentado practicar. Aquella idea de, bueno, quizás estoy equivocado, ¿no? Quizás cuestionarme, ¿no? Decir, oye, esta persona, esto que me está diciendo, pues bueno, pues ostras, pues igual hay algo ahí que no estoy entendiendo, ¿no? En vez de pensar que ya lo sé todo, que ya estoy tal, y entonces pontificar, ¿no? Entonces, yo creo que uno evoluciona cuando tiene esa humildad de pensar que igual hay cosas que no estoy comprendiendo, hay cosas que no estoy entendiendo. Y eso pasa por preguntar mucho más que por afirmar. Y esa es una capacidad que uno puede que uno puede abrir. Y cuando la abre, pues evoluciona. Y si no, pues te estancas. Y si no te estancas. Porque aquí hay una cosa también muy, muy, muy bonita de ver, que es que todos hemos ido construyendo nuestra arquitectura de creencias de una manera progresiva a medida que esas creencias se han ido como instalando en nosotros. Y se han instalado porque en un momento dado nos las creímos de verdad y entonces las marcamos como una piedra que quedó establecida en esa arquitectura. Y esas arquitecturas que hemos ido construyendo de nuestras verdades, llega un momento que las dejamos de cuestionar. Y nuestra mirada se vuelve mucho más reduccionista. Y entonces nos cuesta mucho más que nos entre verdad, porque estamos instalados en muchas piedras que no estamos dispuestos a cuestionar. Y eso, pues a medida que nos hacemos mayores, es el camino perfecto para la decadencia. Y para no abrir. Por eso hay mucha más evolución y mucho más crecimiento normalmente en personas jóvenes que en personas mayores. Porque las personas mayores ya lo sabemos todo. Se nos han instalado todas esas creencias y ya lo conocemos todo, por tanto, oye, me digas lo que me digas, va a pasar lo que tú me digas, va a ir alguna de mis piedras. Y esa piedra, si resuena con esa piedra, te diré tienes razón, si no resuena con esa piedra, te diré te equivocas. En vez de plantearme abiertamente de, hostia, igual esa piedra que tengo allí, igual no es tan sólida como yo pensaba, ¿no? Igual lo que tengo que hacer es cuestionarme esa piedra que tengo dentro, ¿no? Bueno, todo esto es el opening up, que es el primer gran despertar que tenemos que hacer. Sin este despertar es muy difícil que lleguen los otros. Y es muy difícil que podamos evolucionar en los otros. El segundo gran despertar es el viaje psicológico. El viaje, el primero podríamos decir que es el viaje energético, el segundo es el viaje psicológico, que Wilber lo llama el cleaning up. Y de este hemos hablado muchísimo en los podcasts, porque este es el que tiene que ver con las terapias y con los enfoques y las escuelas psicológicas y con la psiquiatría y con el ego y con los patrones, las voces, los traumas. Hemos hablado mucho de las voces del ego. Tenemos muchos podcasts porque a David y a mí nos ha gustado mucho todos los enfoques pues, que tienen que ver con el diálogo de voces, el voice dialogue, el family internal systems, y hemos hecho unos cuantos podcasts de estos, y hemos hablado mucho también de la construcción del ego y los personajes y la conexión con tu esencia, tu verdad, la realidad, esa a veces a mí me gusta mucho también un enfoque que habla mucho de lo horizontal y lo vertical, ¿no? Y el punto de confluencia entre lo horizontal y lo vertical, ¿no? Y cómo continuamente no estamos alineados con lo que fluye en la realidad. Y estamos pues en un personaje, en una voz, en un pensamiento, en otro lugar. Es decir, nuestra verticalidad se ha ido a otro lado, entonces no está alineada con nuestra horizontalidad, ¿no? Y entonces aprender a fluir en el presente y estar plenamente conectado en la realidad, pues ese es un viaje psicológico muy complejo. Y aquí, pues lo interesante
del viaje psicológico es ver las diferencias que hay y que existen entre todos nosotros. Es brutal la historia de cada uno, lo que cada uno le da importancia y lo que no. Yo flipo. Cuando veo gente, digo, estás, pero ¿cómo puede ser que estés tan atrapado con esto que para mí es una tontería, ¿no? Y después para mí, pues yo le doy mucha trascendencia a algo que para otro pues es una cosa menor, ¿no? Entonces, entender bien la historia de cada uno y dónde cada uno pone su importancia y dónde cada uno se queda atrapado. Y dónde cada uno pues tiene el trabajo, ¿no? Y entender bien esos patrones, esas voces, ¿no? Ese trabajo que uno tiene que hacer si se quiere volver a conectar con su esencia, ¿no? Ahí hay toda esta cosmovisión, ¿no? De que empezamos verdaderamente como un niño muy conectado y feliz, después para protegernos de la gente que nos está, pues no nos está dando el amor que queremos, no nos está dando la seguridad que necesitamos, si somos muy tiernos, tal, pues ahí nos ponemos ahí defensas, y nos ponemos protecciones y escudos, y esas protecciones y escudos que son patrones y respuestas y saboteadores que en un momento dado nos han ayudado y nos han protegido, con el tiempo son nuestros peores enemigos, y son los que no nos permiten ser nosotros mismos. Y por tanto, el viaje de autoconocimiento y el viaje psicológico va mucho más de desnudarse que de vestirse. Primero uno se tiene que desnudar y sacar todo eso que lleva encima para después poderse volver a vestir y estar más conectado con su verdad, ¿no? Y ahí, pues bueno, del viaje psicológico es muy complejo hablar mucho más porque hay tantos enfoques, hay tantas escuelas, hay tantas verdades que es difícil pues decir cosas, ¿no? Sí que diré que a mí me gusta mucho la psicología evidence-based, la que está basada en evidencia y en evidencia científica un poco. Por ejemplo, pues la cognitivo-conductual, pues se sabe que para determinadas patologías y determinados enfoques, pues funciona muy bien. Y por ejemplo, el psicoanálisis, pues para determinadas cosas, pues no funciona bien. Pero los enfoques psicodinámicos, pues para otras cosas sí que funcionan y para otras cosas no, ¿no? Aquí hay mucho enfoque sin evidencia. Que te das cuenta que hay mucho charlatán y que es muy fácil perderse. Y lo que vemos aquí también mucho en el Cleaning Up es que es muy difícil cambiar. Es decir, la gente piensa que yendo a 4 sesiones de terapia o a un retiro o a una formación o a una conferencia inspiradora va a cambiar y no. La realidad es que cambia muy poquita gente. De hecho, hay un estudio muy famoso que decía que el 95% de la gente que se metía en terapia y en estas cosas no cambiaba. Hay la sensación de que si cambias, la metáfora esta que la hemos referenciado mucho en muchos podcasts, de el viaje hacia una boya, que creo que estoy nadando hacia una boya y creo que sí, me despisto un tiempo y vuelvo a estar otra vez en la arena, en la playa. Y ese es el drama del viaje de autoconocimiento y el viaje psicológico, que esos patrones y esos traumas y esos algoritmos están tan impregnados dentro nuestro que el trabajo tiene que ser un trabajo tan persistente que si no, no funciona. Y si no, volvemos a ser los mismos. Y normalmente el cambio funciona en espiral. Es decir, voy para arriba, llego a la boya casi, después vuelvo para atrás, después un poquito para arriba, después para atrás y tal. Y al cabo de 3 o 4 años miro para atrás y digo, hombre, algo he cambiado, ¿no? Pero ha sido en idas y vueltas. Nunca, casi nunca se cambia de manera lineal. Yo, por ejemplo, pues tengo un trabajo muy grande desde hace muchos años, por ejemplo, pues con un saboteador muy conciliador y con un saboteador muy conseguidor. Y tengo también traumas vinculares, ¿no? Y un cierto apego evitativo, ¿no? Y cosas pues que he ido sabiendo de mí y que sigo en el trabajo.
Sigo en el trabajo psicológico y no acabo. Igual que con el trabajo energético, pues oye, pues tengo también todo un trabajo pues que en el que estoy, y que a veces hay muchas marchas atrás, ¿no? Porque volvemos otra vez, ¿no? La genética, yo por ejemplo tengo una genética que me lleva a veces a comportamientos compulsivos, ¿no? O muchos condicionamientos familiares, y muchos condicionamientos de cuando éramos pequeños. Entonces, superar todo eso es muy complicado. Por tanto, el viaje energético y el psicológico, este que estamos hablando, pues es un viaje de persistir, 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 no tirar la toalla, cuando te hundes, volverte a levantar, seguir, y no parar nunca. Muchas veces encuentras un camino, pero después ese camino pues se vuelve turbio y entonces tienes que reconectar con otro lado y es muy difícil encontrar verdad tanto en el ámbito energético como en el psicológico. Aquí seguimos persiguiendo la verdad. Lo que pasa es que ya no es la verdad científica que decíamos antes, ¿no? Es la verdad de energética, ¿no? Y la verdad psicológica, ¿no? De limpiarnos por dentro, ¿no? Entonces, estos son los dos primeros viajes. El tercer viaje, que es muy interesante también, es el growing up, que es el viaje cognitivo. Y es el viaje más mental, pero es un viaje también muy bonito y muy necesario, que es el viaje de comprender la realidad. Y es el viaje este que hablábamos al principio, de la diferencia entre las narrativas, los relatos y las cosas que nos contamos sobre la realidad y lo que es la realidad objetiva y la verdad en sí. Y ahí nos perdemos mucho los humanos. Es brutal cómo nos perdemos. Es decir, rápidamente nos creemos muchas cosas, pues porque nuestros padres nos las han dicho, porque son parte de la ideología de nuestra tribu, porque forman parte de valores que están impregnados desde pequeños, porque es que son lo que nos da sentido a nuestra vida también, ¿no? Entonces, cuestionar los valores y aquellas ideas que han sido parte y esencia fundamental de nuestra estructura y de nuestra psique, pues eso es muy duro y es muy difícil, ¿no? Y entonces los humanos, pues no lo hacemos. Y por eso, pues hay tanta guerra, por eso hay tanta ideología, por eso hay tanto enfrentamiento, por eso hay tanta dificultad de entendimiento entre las personas, porque todos estamos instalados en nuestras ideas y en nuestra manera de ver el mundo y de ahí no nos movemos porque pensamos que tenemos la razón, pensamos que nosotros tenemos la razón, ¿no? Y que los otros están muy equivocados, ¿no? Y por tanto, pues de lo que se trata es de convencer a los otros de nuestras ideas, en vez de sospechar de nosotros mismos. Diderot decía, el creador de la enciclopedia, de cuando te crees mucho una idea, sospecha de ti. Y ese es un principio fundamental si quieres hacer growing up. Si quieres hacer growing up, es fundamental dotarte de mucha humildad y estar muy instalado en esa gran pregunta que antes comentábamos del qué no estoy comprendiendo. ¿Qué hay ahí en el otro que a mí se me escapa y que no estoy comprendiendo? Y eso nos lleva inevitablemente a un crecimiento y a una evolución. Hemos hecho algún podcast muy bonito, por ejemplo, de la espiral dinámica de muchos autores y que lo explica también de manera muy bonita Wilber, ¿no? De las sociedades que pasan de la etapa mítica a la etapa más racional, a la etapa más posmoderna, porque también no todo acaba en comprender, porque hay mucha gente pues, que hace ese esfuerzo y llega un momento, por ejemplo, que lo entiendo todo, ¿no? Y entiendo incluso al asesino en serie, ¿no? Y entiendo pues a los partidos de ultraderecha o entiendo porque todo se puede entender, ¿no? Y tú puedes ver pues
pues que el asesino pues tenía una madre prostituta y un padre ladrón y un tal, y que sus circunstancias fueron las que fueron, y que por tanto no tiene ninguna culpa el pobre de que le haya pasado lo que le haya pasado, ¿no? Y ahí te puede llevar a un punto de relativismo moral. Y eso es muy arriesgado, y eso en buena parte es el posmodernismo, ¿no? Y eso, por ejemplo, ahora lo hemos vivido mucho con la crítica que se ha hecho al wokismo, ¿no? en Estados Unidos, ¿no? Que con esa idea, pues Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que también ser capaz de ir más allá del relativismo. Es decir, yo tengo la capacidad de comprenderlo todo, pero después defender mis ideas y defender aquellas ideas que yo siento que son las mejores, y las defiendo, pero las defiendo desde una convicción que respeta al otro, y desde una forma en donde entiendo el lugar del otro. Y por tanto, pues hay ahí una clara voluntad de entendimiento y de comprensión y de tender la mano, pero sin ser firme, sin dejar de ser firme en aquello que yo quiero defender, ¿no? Y esa es la perspectiva integral, ¿no? En la dinámica espiral, y es pues el punto óptimo al cual nos gustaría acercarnos como sociedad. De hecho, los humanos tenemos la capacidad de llegar ahí. Nuestra razón teórica nos permite llegar hasta ahí, ¿no? ¿Por qué no llegamos? Porque somos prisioneros de una formación muy instintiva, básica, animal, depredadora, muy reptiliana, y muy tal, que nos lleva hacia otro lado. Entonces, nuestra razón y nuestra conciencia aún no ha tenido suficientemente fuerza como para imponerse a todo este legado instintivo y primario que tenemos también dentro nuestro. Con lo cual nos quedamos a medio camino. Y somos capaces de vivir en comunidades como tribus, pero en cambio no somos capaces de generar una gran sociedad global que podamos vivir en paz. Hemos hablado mucho en algún podcast de la Pax Kantiana, ¿no? Es un ideal aspiracional que a día de hoy el ser humano le cuesta mucho llegar ahí, ¿no? Pero tú como individuo sí que puedes hacer ese viaje del growing up, y poder hacer el esfuerzo con esa humildad de poder ir cada vez comprendiendo más la realidad que nos rodea, ¿no? Y ese es el gran viaje cognitivo, que pasa también por afinar mucho nuestras capacidades, y que por tanto tiene mucho que ver también con el opening up. Y este es el growing up, ¿no? Después tenemos el gran tema, o el más polémico de todos, del cuarto gran despertar, que es el waking up, que es el despertar espiritual. Que este es el que tiene que ver con el ojo de la contemplación, que es con este acceso directo a la realidad. Y es el más polémico porque es el que tiene más que ver con todo lo que hemos dicho al principio de las diferentes cosmovisiones, ¿no? El materialismo negará un poco la realidad de este waking up, diciendo que todo este trabajo de despertar espiritual no deja de ser cosas de la mente, psicologismos que produce la mente, y que no dejan de estar restringidos al cerebro y a la mente humana, ¿no? En cambio, pues el mundo espiritual y el mundo místico entiende pues que es la metáfora de la luz, ¿no? Que es esta capacidad de, a través de diferentes caminos, poder hacernos crear mucha más luz dentro nuestro, y poco a poco irnos conectando con el resto de la realidad. Aquí entra todos los caminos espirituales y todas las religiones y todos los caminos espirituales,
Y todos los caminos espirituales ateos y todos los caminos espirituales pues que no tienen componente ritual y todos los que, y todos los que sí. Y todos son válidos. Y hay tradiciones de milenios, como el hinduismo, el budismo, tradiciones más orientales, tradiciones más occidentales. Hay misticismo también en el cristianismo en el mundo islámico, ¿no? Toda la tradición sufí, toda la tradición mística cristiana. Entonces, bueno, pues ahí hay muchos caminos que uno puede escoger, uno más religioso, uno menos religioso, que te llevan progresivamente a este waking up. Y ahí también hay caminos muy diversos, que mucha gente defiende que convergen. Y aquí hay el famoso debate del núcleo común. Y hay mucha gente que defiende que hay un núcleo común entre todas las tradiciones, religiones y caminos espirituales, y hay gente que defiende que no. Hay gente que defiende que, pues, por ejemplo, ahora está muy en boga el paradigma coparticipativo, ¿no? Que defiende Jorge Ferrer, que lo hemos entrevistado en varios podcasts, en varios capítulos, ¿no? Que defiende que cada camino espiritual lo hace la persona, la conciencia de la persona con el misterio. La interacción entre conciencia y misterio va generando un camino que es propio de cada uno, ¿no? En cambio, hay otra gente que defiende un camino bastante común, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido en un capítulo muy bonito que tuvo mucho éxito con Jorge Viñes, que nos mostró un camino con 4 fases, en donde la primera fase era el silencio, ¿no? Las primeras 2 fases eran más las fases casi más vinculadas al mundo psicológico, ¿no? Porque era cómo me pongo en silencio y desconecto de la mente para fluir mejor en la realidad y tener mucha más presencia, y que pasa por la meditación muchas veces y por otras técnicas, pero sobre todo por la meditación, ¿no? Y cómo consigo pues, estar en silencio, y la no dualidad, que es en un momento dado, incluso que con mucha práctica, casi sujeto y objeto desaparecen. Y estoy fluyendo en la realidad con objeto y sujeto conectados. Esto se da mucho, por ejemplo, en la montaña, cuando uno va a pasear en la montaña, que de repente se fusiona, ¿no? con la realidad. O esto pasa incluso en el espacio o debajo del mar, ¿no? Entonces, de repente, pues te fusionas, pero aún eres muy operativo. Y son estados aún muy operativos en los que tú estás y que forman parte de este despertar que se producen a veces más puntualmente, y hay gente que consigue estar de manera mucho más permanente. ¿eh? Es difícil estar ahí siempre. Y Jorge nos decía que él consigue estar más del 50% en silencio, ¿no? Pero es difícil estar ahí siempre, ¿no? Y después están esos otros niveles que les podemos llamar más estados místicos, ¿no? Que es cuando ya hay pues un estado en donde que muchas veces te vas de aquí y te vas a otras relaciones, a otras vidas, pues sobre todo con uso de psicodélicos, pues entras en conexiones astrales y sales del cuerpo, bueno, y tienes estados muy diversos, algunos de los cuales que son muy, muy trascendentes y que pueden llegar a una clara sensación de ser tú el todo, ¿no? Y de estar conectado con Dios, que sería la sensación suprema, y que gente defiende, y no hemos podido entrevistar aún a nadie, pero aspiro a entrevistar algún día a alguien que esté 100% iluminado, ¿no? Y que esté 100% ahí, ¿no? Y ahí mi duda es hasta qué punto pues, se puede vivir ahí, ¿no? Y se puede vivir plenamente iluminado. El Waking Up, pues ha sido también objeto de muchos podcasts de los que hemos hecho, y vamos a seguir haciendo bastantes, y es un camino que yo también estoy recorriendo a nivel personal, y que claramente siento que hay mucha verdad. Ahí hay mucha, mucha verdad. También hay mucha farsa, y también hay mucha superstición, y cuesta mucho diferenciar la farsa y la superstición,
y el engaño de la realidad. Por ejemplo, un tema que a mí me tiene un poco atrapado es el tema de la astrología, ¿no? Porque claramente cuando me lo miro con la lente científica y con la lente de la racionalidad, pues siento que está muy falsado, que no es verdad, y que se han hecho muchísimos estudios en el siglo XX que claramente prueban que no hay verdad ahí. Y en cambio, pues cuando me he dejado llevar y he escuchado y me han leído la carta astral y he visto, bueno, me han pasado cosas muy sorprendentes. Entonces, bueno, pues mantengo la duda. A día de hoy os diría que pienso más que no, pero mantengo claramente la duda y estoy abierto a poder ver que igual hay verdad ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ese es el camino que yo estoy recorriendo. Claramente lo del silencio lo veo clarísimo, que cuando nos aquietamos hay una conexión con la realidad mucho más profunda y se produce esa conexión que decíamos con los demás, hay mucha más empatía, mucho más amor, y notas, bueno, hay un flujo eh, que siento muchas veces que los humanos estamos muy instalados dentro de una habitación que nos hemos construido a lo largo de nuestra vida y que hemos cerrado las ventanas. Y en la cual vivimos gratamente y muy bien, pero es como un castillo en el que estamos dentro, protegidos y que nos permite fluir por la vida dignamente y bien, pero que nos evita vivir muchas de las cosas más bonitas que trae el fluir de la vida y del amor. Y que cuando abrimos las ventanas y nos atrevemos a salir de nuestro ego y de nuestras protecciones y nuestras máscaras y nos ponemos en silencio, pues ahí aparece una realidad muy bonita con la que podemos conectar. Y eso yo lo he sentido profundamente. También he sentido la dualidad y la desaparición sujeto-objeto puntualmente, no he conseguido estar ahí de manera muy permanente. He tenido también algunos estados místicos muy elevados en ocasiones puntuales, alguna vez con meditación, alguna vez con respiraciones y bastantes veces con psicodélicos y es espectacular. Y os emplazo mucho a que algún día le deis la oportunidad y os abráis a la posibilidad de descubrir algo nuevo. Y ahí hay mucha verdad, claramente. Y bueno, sigo ahí en este camino tan bonito del waking up y del viaje más espiritual, ¿no? Hablábamos del viaje energético, el viaje psicológico, el viaje cognitivo y el viaje espiritual, ¿no? Después de estos 4 viajes, que hemos hecho en muchos podcasts, hay el último, que lo puedo dividir en 2, que Wilber le llama el showing up, que es, bueno, oye, ahora hay que salir, hay que salir a la calle y hay que vivir, y hay que vivir, y hay que vivir en el día a día, hay que hacer showing up, y hay que mostrarse y hay que aprender a estar en el día a día y hacer, ¿no? Y el hacer que me gusta dividirlo en 2, no me gusta dividirlo más en el hacer de tus proyectos, tu propósito, aquello que te va a dar sentido en tu vida más de lo que haces, y por otro lado las relaciones, ¿no? Los vínculos y las relaciones, ¿no? En el hacer, pues ahí hay mucha verdad. Si has hecho bien los 4 primeros viajes, el showing up pues será más fácil y te será más fácil conectar con la realidad, ¿no? Y conectar, muchas veces nos hablan, ¿no? Del conectar con nuestro propósito, ¿no? Conectar con nuestro elemento, ¿no? El ikigai, ¿no? Aquello que confluye en lo que somos buenos, qué es lo que nos gusta, cuál es la impronta que queremos dejar en la vida, y cuáles son nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, todo esto muchas veces cuando has hecho los 4 primeros viajes sale de manera natural.
Es decir, tú te muestras en la realidad de manera natural y acabas haciendo aquello que fluye, y te acabas dedicando a aquello que realmente sale, ¿no? Y oye, y ahí tampoco hay que ser, hay que ser demasiado talibán, porque las circunstancias importan. Y quien os diga lo contrario os miente. Y hay personas que lo tienen más difíciles que otras. Y la vida, pues muchas veces nos da sorpresas y uno hace lo que puede y está bien. Oye, y tenemos que intentar fluir, ir hacia donde queremos, sabiendo que muchas veces no vamos a llegar y no pasa nada. Y oye, la vida nos llevará por donde nos tenga que llevar, hay que disfrutar el viaje, hay que disfrutar el camino, y ya veremos si llegamos a nuestro elemento o no. Y lo importante es intentar estar en esa confluencia de la línea vertical y la línea horizontal, ¿no? Y fluyendo con el momento, y lo cual no quiere decir dejarse llevar, ¿no? O aquí hay también un equilibrio, y hemos hablado mucho también esto en algunos podcasts, ¿no? Entre el being y el becoming, ¿no? Hay muchas de las escuelas de psicología que lo que te dicen es, oye, hay que estar en el presente, fluir, dejarse llevar, una palabra que se dice mucho, ¿no? Rendirse, mm, fluir, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hay otras escuelas que te llevan mucho más al perseguir tus sueños, luchar por lo que quieres, soñar, sky is the limit, ¿no? El cielo es decir, es el límite que tenemos y hay que intentar conseguir aquello que queremos, ¿no? Que es el becoming, ¿no? Y entre el being y el becoming, pues hay gente que se sitúa mucho más en uno y gente que se sitúa mucho más en el otro. Yo he aprendido en estos 5 años de podcast que es un dilema ficticio, y que verdaderamente cuando haces todo este trabajo, el being y el becoming acaban siendo el mismo. Y realmente si consigues hacer bien todos estos trabajos que hemos dicho antes, convergen, y no están separados. Los que se dejan arrastrar por el being y acaban siendo personas dejadas, y que se dejan llevar por los placeres mundanos y qué tal, probablemente no han hecho bien alguno de los trabajos. Y los que están demasiado con la presión de ser alguien y con los objetivos siempre y poniéndose muchísima presión en conseguir cosas y en de tal, probablemente tampoco han hecho bien alguno de los trabajos, ¿no? Y al final llegamos al último, que para mí es el trabajo más difícil, el más bonito y el que te da más felicidad en la vida, que es el trabajo de los vínculos, ¿no? Y el trabajo de las relaciones. Y aquí hay muchos subtrabajos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues pues soy padre, tengo relación con mis amigos, tengo relación, las relaciones, la parte afectiva sexual, bueno, pues las diferentes dimensiones de los vínculos que tengas, sean los que sean. Y aquí hay mucha verdad y hay mucha gente pues que está muy estancada, ¿eh? Yo el primero, ¿eh? Es decir, mm, tenemos mucha dificultad de crear vínculos verdaderos, ¿no? Pues porque no estamos suficientemente trabajados en algunos ámbitos y tenemos pues traumas vinculares o tenemos patrones que se nos repiten y entonces pues cuesta mucho generar relaciones de verdad, ¿no? Repito otra vez, si has hecho bien los 4 primeros trabajos, el energético, el psicológico, el cognitivo y el espiritual, te va a ser mucho más fácil conectar con la gente y te va a salir de manera muy natural, porque es que sale. Es decir, lo que yo puedo decir un poco como conclusión de estos 5 años es que cuando se trabaja todo esto, emerge una conexión con los demás,
emerge el amor, emerge la conexión con la naturaleza, emerge la sensación de unidad, emerge y sobre todo emerge el viaje al sentido. Es decir, emerge el sentido de tu vida. Porque cuando pones todos estos componentes y todos estos elementos en la ecuación, pues en un momento dado aparece la vida con sentido. Y ese es el aprendizaje principal de estos 5 años y en el que aún estoy. Y espero aún hacer 100 y después otros 100 podcasts más porque el viaje nunca termina. Y el viaje nunca se acaba. Y os puede parecer que aquí hay un ser muy evolucionado y os puedo afirmar con mucha contundencia, y la gente que más me conoce lo sabe, que nada más lejos de la realidad. Y de que aún hay muchísimo trabajo por hacer y aún me queda muchísimo en cada uno de estos ámbitos que os he ido enunciando, ¿no? Tanto en el energético pues estoy aún, me cuesta mucho coger una práctica de meditación sostenida. mm, Ahora sí que estoy consiguiendo hacer deporte cada día, pero en alimentación pues me cuesta mucho también mantener una nutrición estable. Hay mucho, mucho trabajo, ¿no? Dejar el alcohol, por ejemplo, ¿no? En el psicológico, pues aún estoy ahí muy atrapado con algunos de mis patrones y de mis traumas, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En el cognitivo, pues aún muchas veces me cuesta aceptar determinadas realidades, ¿no? Y entender y comprender determinadas realidades, ¿no? En el espiritual, pues aún estoy muy en los inicios, ¿no? Y aún siento de que hay mucho camino aún por hacer, ¿no? Y en el showing up, pues bueno, pues en mi vida profesional, pues he ido encontrando también un camino, pero que muchas veces hay días que también tengo muchas dudas, y que pues ahí se me generan también muchas contradicciones, ¿no? Y en las relaciones, pues también en muchos ámbitos me considero fracasado. Y que aún tengo mucho, mucho trabajo por hacer. Lo que sí que tengo es muchas ganas de aprender y lo que sí que tengo es muchas ganas de seguir el viaje. Espero, con esto termino, espero que os haya gustado este compendio y este resumen y seguimos y espero que sigáis ahí y nos sigáis acompañando a David y a mí en el viaje hacia el sentido. Gracias a todos.